Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí en Cuál Camino y vamos a estudiar un poco de la lectura que está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 27. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Algunas veces nosotros hemos considerado que es el conocimiento el que nos podría llevar a ese entendimiento de la salvación, a comprender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Mas sin embargo, esto no es del todo cierto, pues podemos ver la vida de muchos sacerdotes, por ejemplo, y gente que ha caminado por años de la mano de la palabra de Dios y que sin duda podríamos decir ellos nunca conocieron a Dios, nunca recibieron salvación. Pues después de estudiar por 20, 30 o toda una vida de años, llegaron a una conclusión: Dios no existe, Dios es una religión más, es la forma en la que nosotros manipulamos la vida de las personas y por lo tanto solamente es algo cultural. Basándonos en este principio podemos darnos cuenta que el conocimiento de la palabra de Dios no te va a llevar a la salvación, no te va a llevar a ese entendimiento. Otra de las cosas que podemos pensar, bueno, es que tal vez si tú te concentras y buscas, como dicen en algunos lugares, con todo tu corazón a Dios, con todas tus fuerzas, y le clamas y le pides que te salve, Él en ese momento de emoción, de éxtasis, tú vas a encontrar salvación. Eso parece un poco que se siente más, que es más sensible. La persona puede experimentar algunos momentos extraordinarios en su vida como jamás lo había sentido antes. Pero lo que encontramos es que pasado el tiempo, las personas siguen igual. Las personas no cambian, las personas se alejan de esos lugares y se alejan de esos planes donde decidieron, bajo sus propias palabras, decir: te entrego mi vida y ahora voy a caminar para siempre de tu mano. Ya me arrepentí de todos mis pecados, ya he visto que mi vida está mal y quiero seguirte, Jesús. Los ojos se inflaman, las pupilas se dilatan, hay un gozo, dicen, hay una fiesta. ¿Por qué? Porque esas personas se emocionaron tanto, dieron tantas gracias a Dios y dijeron: mi vida va a cambiar para siempre. No pasa ni siquiera un mes y vemos la vida de esas personas igual, no cambió nada y ahora ellos deciden que era un momento especial, pero que lo mejor es buscar más en su fe, en su creencia, en su religiosidad, buscar esa mejor vida. No es necesario hacer otra cosa más que tal vez dedicarse un poquito más a las fiestas solemnes y a los ritos que están acostumbrados. Por lo que entonces concluimos que tampoco las emociones te van a salvar. Así que llevamos dos fuera. Llevamos el entendimiento, el conocimiento y las emociones. Un tercer caso es el que acabamos de leer y habla de las experiencias. Cuando quiero que te pongas en el lugar del centurión que estaba ahí cerca de Jesús. Él ha visto un terremoto, él ha visto el momento exacto en el cual el Señor Jesús fue traspasado por una lanza. Está viendo todas las evidencias de que es
hijo de Dios. Y lo confirma en su entendimiento. Él dice, oh, de verdad que era hijo de Dios. Eso podría decir para muchos, míralo, conoció al Salvador. No, no lo conoció. ¿Por qué? Porque su vida no cambió. Él sí tuvo una experiencia impresionante. Estuvo en el lugar exacto de los hechos. Vino una manifestación de la naturaleza como jamás se había visto. Mas, sin embargo, la vida de este hombre se quedó así, en una impresión. Gran maravilla, gran temor, miedo, pero la vida no cambia. Como él, la vida de muchas personas, después de manifestaciones como sismos, terremotos, cosas que les acercó a la muerte, estuvieron a punto de morir y llegan a decir, Dios nos salvó. ¡Wow! Fue un milagro que estuviéramos vivos. Pero no cambió para nada la vida de estas personas. No recibieron la salvación, no pudieron alcanzarla de ninguna forma. Así que, ¿qué pues entonces nos va a poder salvar? ¿O cuál va a ser la forma? Hemos eliminado el conocimiento, las emociones, las experiencias. Hay una más, cuando decimos acerca de la manera en que vivimos. Bueno, hablamos una y otra vez y tú podrás ver en la lista de canales que aquí están y de videos que vas a ver aquí en este mismo sitio, que se habla mucho acerca del vivir bien. Me ha tocado a mí mismo compartir la manera correcta de vivir en ciertas áreas, en ciertas circunstancias y tomando ciertos roles como padre, hijo, hermano, líder, etc. Así que muchas veces dirán, bueno, la forma de acercarse a Dios y de alcanzar esa salvación es a través de mis buenas acciones, a través de todo lo que yo estoy haciendo. Sin duda, si yo vivo una vida ecuánime, una vida correcta, una vida saludable, una vida servicial, donde yo pueda ser un factor positivo en mi entorno, en la sociedad donde me desenvuelvo, entonces la vida va a ser mejor. Y vemos que empieza una clase de moralismo, de buenas obras, de humanismo, y empiezas a actuar bien y dices, vámonos por aquí, esto no está bien, esto no es correcto, y después de mucho tiempo tú te das cuenta que estás peleando, estás en una lucha, tu carne está enfrentando una batalla tremenda contra ese deseo de hacer lo correcto. Y aunque has adquirido demasiadas medallas por tus incontables victorias, viene el momento donde fracasas. Viene el momento donde caes, donde eres seducido y simplemente te das por vencido. Te derrota tu humanidad, tu naturaleza carnal, y entonces viene la caída. ¿Qué pues decimos? ¿Eso te hace alguien distinto? ¿Te hace alguien que dices, entonces no eras salvo? Hay algunos que así lo creen. Hay algunos que dicen, nadie que puede haber conocido a Dios de verdad, y agregan esa parte, de verdad, podría caer de esta manera. Así que quedas automáticamente descalificado porque ya no eres de los santos, de los inmaculados, de los que no conocieron pecado. Una vez que decidieron y confesaron el buscar a un Salvador. Pero esto no es para nada cierto. Pues lo que te das cuenta es que haciendo todas esas cosas, lo único que va a pasar contigo, y déjame decírtelo con todas las palabras, con toda la certeza, es que lo único que conseguirías si tú tratas
de nunca fallar y de que la gente siempre te vea como un hombre ejemplar, como un hombre correcto, un hombre que no se equivoca, un hombre sobrio, una persona madura, que te vas a convertir en un hipócrita, que solamente vas a ser un actor, porque en sí estarás ocultando tu verdadera naturaleza. La verdad es que no ese es el camino, no es cierto, no es cierto que no hay esa batalla, esa lucha, que no hay esas caídas. Muchas de las veces por las cuales la gente prefiere alejarse de todo lo que tenga que ver con la salvación es porque, como dice la palabra de Dios, tenemos tan gran nube de testigos, pero esa nube, en esa nube hay personas que anhelaban, como todos, una esperanza, un camino para encontrarse con Dios. Pero como te ven y te conocen, entonces se dan cuenta que definitivamente ese no es el camino. El camino de una persona que aparenta vivir de una manera correcta, que aparenta ser una persona limpia, pura, de pensamientos nobles, bienhechora, moralista, tantas cosas, pero que en realidad no lo son. Porque a lo mejor podrás a algunas personas darles esa cara, podrás a algunas personas mostrarles esa, vamos a decirle, realidad, pero finalmente todo se viene abajo, por su propio peso todo cae y no falta quien te conoce realmente. A veces puede ser tu hermano, tus padres, tu vecino, tu esposa, tus hijos, que cuando tú estás en ese teatro de ser un hombre de Dios, simplemente ellos tienen náuseas. ¿Por qué? Porque ellos te conocen tal y como tú eres. ¿Qué caso tiene que tú te pongas ese traje de buenas obras para que trates de moldear la manera de alcanzar salvación? Lo único que tú haces es haciendo más grande la carga de aquellos que tenían la esperanza de encontrarse con Dios. Ellos, al ver, los que creen que sí es posible, al ver tu vida dicen, es que yo no puedo ser como Él. Es que yo no puedo alcanzar ese nivel, esa santidad. Yo cuando estoy cerca de una persona del sexo opuesto, pienso otras cosas, me divago y mi mente no está limpia y cosas así. Pero Él es tan perfecto. Mira, Él honra a su esposa, Él honra a sus hijos, Él no dice malas palabras. Él sí merece el cielo, yo no. Qué tremendo es que nosotros seamos motivo de que las personas caigan de la esperanza en la salvación, de la esperanza en encontrarse con Dios, de poder caminar con Él. Nadie puede ser salvo. Y no quiero que malinterpretes esto. Más bien quiero que encuentres una vez más el sentido de la salvación. Mira, tú y yo fuimos salvos, no por obras, no por experiencias, no por conocimiento, no por emociones. Y déjame contarte que tengo una lista larga, pero
todo es basura. Tú y yo fuimos salvos, o somos salvos, por la voluntad de Dios. Solamente por su voluntad es que nosotros pudimos recibir salvación. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo entiendo la voluntad de Dios? ¿Cómo explico? Porque tenemos un llamado de compartirla, de compartir esa salvación, de llevar el mensaje de salvación. Pero si no es con emociones, si no es con esas bocinas que de repente ponemos en los eventos, un equipo de alabanza tremendo, un ministro que hable con poder, entonces, ¿cómo la gente se va a salvar? Y quiero que hagas memoria de tu salvación. ¿Cómo es que tú recibiste salvación? Y date cuenta que fue algo sobrenatural, algo impresionantemente sobrenatural, que no dependió de ti ni de la persona que estaba delante de ti. Fue Dios mismo el que en su soberanía y en su voluntad te regaló la salvación. Es Él el que te dio esa capacidad de entender su propósito, de entender por qué hizo Jesús la obra, por qué Él dio su vida, por qué Él derramó su sangre para que tú pudieras ser salvo, por qué Él te perdonó. Mucha gente, por no decir que casi todo el mundo occidental, entiende la historia de Jesús, la historia de la cruz. Ahora, si preguntamos, ¿cuántos de esos millones que han conocido la historia de Jesús se han salvado? Es impresionante, tan pocos. Muchas veces en nuestro mismo núcleo familiar, en nuestra misma familia, se pierden. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que no se trata de emoción, no se trata de conocimiento. Se trata de la voluntad de Dios, que Él es el que decide, Él es el que obra, el querer como el hacer. Él es el que envía su Espíritu para que entendamos, para que recibamos, para que podamos ser adoptados. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros ya no vamos a gastar, ni vamos a sufrir por cómo hacer estrategias humanas para salvar gente, para ganar almas para Cristo. Es necesario que tú y yo, que todos los que somos salvos, busquemos la voluntad del Padre. Es necesario que nosotros busquemos en oración la voluntad de Dios. Que a través de la oración nosotros hablemos con Él y entendamos sus propósitos. Entendamos hacia dónde tenemos que dirigirnos, con quién tenemos que hablar, en qué momento. Esto no va a ser así con multitudes. Y cuando sea con multitudes y se manifieste la obra de Dios, se va a ver de una forma que tú no has conocido. Ya no con esas fiestas que más parecen espectáculos mundanos, más parecen conciertos de artistas famosos, que caminos para salvación. Nosotros conoceremos a través de la oración, que por principio de cuentas no fue con multitud de palabras que nos convencieron, no fue con prodigiosos y maravillosos hechos, que nosotros dijimos, ahora que veo todo esto, ahora decido. No, porque por cierto que hemos visto grandes cosas, pero eso no nos llevó a Cristo.
Eso solamente sirvió para que nosotros tuviéramos cierta reverencia y cierto temor. Y dijéramos, seguramente algo está pasando más allá de lo que yo puedo entender, de lo que mis sentidos pueden percibir. Pero fue Dios en el momento maravilloso de su venida a nuestras vidas que nosotros recibimos la salvación. Solo podemos ser salvos por medio de su voluntad, no por nuestras fuerzas. Y nada en el mundo nos va a salvar. No existe nada que nos pueda empujar a Dios. Solo Dios, en su misericordia, puede venir a nosotros. Él va a poner, y Él es el que pone los corazones de las personas para que prediquemos, para que llevemos palabra de vida. Y no son ellos salvadores, no somos nosotros salvadores, es el Espíritu de Dios. Porque por cierto que todos esos predicadores, como todos los que estamos ahí en las iglesias o en el internet, en la radio, en donde sea, en la televisión, todos ellos, las palabras son huecas, son vacías, si no está el Espíritu de Dios hablando a ellos. Pero no habla a todos, solamente a los que Dios ha escogido para que sean salvos. Es algo increíble que nosotros, siendo pecadores, siendo inmundos, siendo completamente detestables en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, Dios nos haya tomado para ser parte de su pueblo. Dios nos haya escogido, nos haya dicho, de entre todos estos, tú vas a ser salvo. Porque el mensaje, si te acuerdas, lo han oído millones. Y no es la forma en la que lo dicen. No es si lo dicen con mejores canciones, o lo dicen con una película, o lo dicen con un escenario gigante, o lo dicen siguiendo y continuando ese discipulado día tras día, semana tras semana, año tras año. No es así. Porque cuando Dios decide que su Espíritu venga a nosotros y nos convenza de la obra maravillosa que Jesús ha hecho en nuestras vidas, entonces nosotros venimos a Él, nos postramos, le damos gracias. Es cuando nosotros recordamos toda nuestra vida pasada, recordamos todos nuestros hechos abominables, toda nuestra maldad, todos nuestros errores. En ese momento vas a una película y decimos, Señor, solo tú puedes salvarme, solamente tú puedes hacer la obra. Indigno soy, no valgo nada, no soy nada, pero si tú dices que valgo todo para ti, que tú puedes morir por mí, y así lo decidiste, y me lavaste con tu sangre, entonces yo recibo de tu sangre. Lávame, Señor. Y en ese momento nuestras vidas son cambiadas por completo, son transformadas, y viene una nueva esperanza, viene un nuevo entendimiento, viene una nueva convicción. Quiero despedirme diciéndote, recuerda el momento de tu salvación, recuérdalo bien, y entonces escudriña y date cuenta que tú no pudiste por años alcanzar la salvación vino de Él. Que Dios te bendiga.